de manera gratuita en su celular. Y además en www.exito107.com no solo nos escucha, sino que también nos puede ver. Muy buenos días a todos. Recibo el saludo de Jorge Anaya. Acabamos de visitar. Jorge Anaya está en Villa Marina, Chile. Alfredo Eduardo, nos escribe esto, recordando a Andrés Eloy. De Cachopo a Apartadero caminas, Luz Caraballo, con violeticas de mayo. Alfredo y Marianela nos saludan desde Dulcinella, en Toronto. José de Villa desde Maracaibo, una Maracaibo nublada y con una brisa fresca sabrosa. Fin de mundo. Jennifer Quilice, abrazos para Floralicia y para mí. Muchas gracias, Jennifer. Carmen Reyes nos saluda desde Valencia, pero la Valencia del Cid Campeador, allá frente al Mediterráneo. Edgar Bravo en Madrid, con un viento y un frío brutal. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Elías Enrique Prato nos saluda desde Mérida, Venezuela, con el frito típico de la estación. Carlos Cuevas en Filadelfia, Gerardo Useche en Lima, Juan Bautista González en una Caracas que amanece nublada, Magali Hernández nos saluda desde Dublín, Irlanda, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Alexa Gutiérrez está en Panamá, hoy vamos a hablar de Panamá, doña María Alicia Cifontes, un abrazo fraterno, seguimos en contacto en la carta semanal. Ajá, mañana usted va a recibir su carta, doña María Alicia Cifontes, y los que quieran recibir la carta solo tienen que ir a cesarmiguelrondon.com /boletín. Ajá, y allí dan sus datos y mañana a las 8 de la mañana reciben la carta. Con decirles que hasta lo felicitan el día de su cumpleaños, el propio César Miguel Rondón. 8 de la mañana donde se encuentre. Si usted está en Madrid, a las 8 de la mañana de Madrid recibe la carta. Nancy Teresa Herrera nos saluda desde Valencia, pero esta sí es la Valencia venezolana. Gloria Herrera en Bogotá con mucho frío. Miguel Colmenares en Melbourne. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Gracias pues a todos. Mimón y Ani Amran en Bogotá. Luis Loca en San Petersburgo, Francisco García en Columbus, Ohio, Noris Márquez en Atlanta, con mucho frío. Bueno, ya empezamos en los tiempos de frío. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito107.com. Buenos días, Floralicia. Aquí estoy bailando sin música, ¿por qué? Porque es viernes. ¡Feliz día! Ponme la música, César. No, en su momento. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días. Feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Martín de Porres, el santo negro de la escoba, San Hermengol de Urgel, San Gaudioso y Santa Silvia de Sicilia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna entró en la madrugada a las 3:21, menguante en... Perdón, me estoy adelantando. La luna sigue menguante en Cáncer y a las 3:21 de la madrugada de mañana, sábado, entrará menguante en Leo. Hoy todo el día será con la luna en Cáncer, que es luna de enamorados, luna de sentimientos, luna buena para reunirse en familia, luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños, y es también la luna de la fertilidad. Y como les decía, pues a las 3:21 de mañana sábado entrará
menguante en Leo, y en Leo va a permanecer por todo el fin de semana. Nos recuerda Enrico Mariani que el domingo echamos una hora atrás, pasamos a la hora de invierno, así que algunos dicen ganaste una hora. Bueno, es una manera de verlo. Por el día de hoy, luna menguante en Cáncer, sol en Escorpio, este viernes 3 de noviembre. Hoy es el Día Internacional del Joyero y el Relojero. Es el Día Mundial del Sándwich. ¿A quién se le puede ocurrir? Dice, es el plato más popular y variado a nivel mundial. El único que prepara todo el mundo, ¿no? Día Internacional del Anime y Manga. Día Internacional de las Reservas de Biosfera. La UNESCO lo proclamó con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. Nuestra agenda para el día de hoy: vamos a comenzar en Washington con el periodista chileno José María del Pino a propósito de la reunión en Washington entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Joe Biden. En Chiriquí, Panamá, vamos a conversar con el periodista Iván Saldaña. La Asamblea Nacional panameña aprobó el proyecto de ley para derogar el polémico contrato minero que concede a la empresa minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, un caso que ha llevado a la población a salir a la calle para protestar durante las 2 últimas semanas. Vamos a conversar con Rona Rísquez. Los efectivos militares que conforman la operación Cacique Guaycaipuro en Venezuela ingresaron al penal de... pero no me dice cuál es el penal. La Pica. Al penal de La Pica. Hoy en la madrugada se mantienen allí. Además, la policía de Ecuador anuncia la captura de Satanás, sicario del Tren de Aragua. Rona escribió el libro sobre el Tren de Aragua. Con Luis Fleischmann en Júpiter, Florida, vamos a hablar de lo siguiente. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un paquete de ayuda de $14.300 millones para Israel, preparando el terreno para un enfrentamiento con los demócratas en el Senado y la Casa Blanca, que han atacado duramente el proyecto de ley del Partido Republicano por excluir fondos de Ucrania y recortar las arcas del impuesto sobre la renta. Con Daniel Álvarez, el editor de El Extra Base, vamos a hablar de esta serie mundial que culminó ya con la primera victoria para los Rangers de Texas. Jorge Luis Chacín, el talentoso compositor y cantante zuliano, tiene una presentación aquí en Miami, nada menos que en el Night Concert Hall, en el Adrian Arts Center, el próximo 10 de noviembre. El Maleducado Tour, vamos a conversar con el talentoso Jorge Luis Chacín. Nuestro foro de hoy, interesantísimo. ¿Está muriendo la monogamia? Pareciera que ahora las parejas están procurando otro tipo de... ¿De qué dijiste? De relación. Ah. Bueno, vamos a tocar esto con Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga, y con el psiquiatra Rómulo Aponte, sexólogo también. Rómulo está en Cuenca, y Ecuador, y Flavia en Bogotá. Al reparar en las efemérides de este 3 de noviembre, tenemos que en 1639 falleció San Martín de Porres, fraile peruano, el santo de los pobres, como le llamaban o como le llaman. Hablando de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, Panamá nace como Estado independiente al separarse de Colombia. El 3 de noviembre de 1906, la Conferencia Radiotelegráfica Internacional en Berlín selecciona la señal de socorro SOS como estándar mundial de ayuda. En Morse son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos.
El 3 de noviembre de 1942 se emite la primera cédula de identidad en Venezuela. Se le da al entonces presidente, el general Isaías Medina Angarita, y le dan el número 1. Su cédula de identidad era la número 1. Y Arturo Uslar Pietri, que era ministro de Educación, tenía la cédula de identidad número 3. Yo no sé ya por cuánto van los números en la cédula, ¿no? Wow, sí, yo tampoco. Bueno, era 1110. el tuyo es 1110, Era, porque ya falleció, pero No te oyes. 1110. pero no te oigo. Mi abuelo era 1110. Wow. 1110, 1110. 1110. Mi mamá ¿Y tu tiene, mamá? ¿La cédula de tu mamá? no llega no, es como 600,000, algo así. 600 será. No, sí, 600. Claro, no, 600,000. Sí, 600. 600. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. El 3 de noviembre de 1954 murió el gran pintor francés Henri Matisse. El 3 de noviembre de 1961 se funda la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que tanta importancia ha cobrado en estos últimos tiempos, especialmente con relación a Venezuela. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asume como presidente constitucional en Chile. Es el primer presidente marxista que llega al gobierno por elecciones. Y el 3 de noviembre de 1992, Bill Clinton es elegido el presidente número 42 de los Estados Unidos. 3 de noviembre de 1801 nace Vincenzo Bellini. De Bellini, allí está la casta diva de la ópera Norma, interpretada pues por María Callas. El 3 de noviembre de 1933 nació John Barry. John Barry fue el compositor de ese tema, el tema de James Bond, y de buena parte de los temas de la música incidental de James Bond. Además, compuso mucha música para el cine, especialmente el cine británico. Y siguiendo en el Reino Unido, el 3 de noviembre de 1948 nació Lulu. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo, trabajando 24/7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches. Y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hani se lo acaba de decir, ellos trabajan 24/7, de manera que el teléfono de Hani Martínez Ward usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hani, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hani Martínez Ward y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguros sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios. Como hablamos, en principio de año cerramos un caso por exceso de $100 millones. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de $1 millón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe
que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hani. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Procurando compensar la influencia de China, la creciente influencia china en la América Latina, el presidente Joe Biden recibe en la Casa Blanca a una docena de presidentes que forman parte de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Este foro se ha concebido para reforzar la competitividad regional, abordar los temas migratorios que se han convertido en problema agudo y ofrecer a estos países latinoamericanos una alternativa frente a China. Interesante que hay en esta reunión, contamos con la presencia de presidentes izquierdistas como Gabriel Boric y Gustavo Petro. Petro, por cierto, en un paréntesis, tenía una reunión con Boric, pero no apareció, sin dar explicaciones. Es la información que manejamos hasta este momento, ya la corroboraremos. Además, está Rodrigo Chávez, de Costa Rica, Guillermo Lasso, el presidente en funciones del Ecuador, Luis Abinader, de República Dominicana, Luis Lacalle Pou, del Uruguay, Dina Boluarte, del Perú, y tenemos también la presencia de líderes de Barbados, Canadá. No sé si vendrá el primer ministro Trudeau, pero por ejemplo, si bien México forma parte de la reunión, no se nos ha informado de la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que aprovecha estos eventos, este tipo de eventos, para ratificar su discurso tradicional izquierdista anti-yanqui. Notoria la ausencia de tres manchas en la América Latina, tres notorias manchas: Nicaragua, Cuba y, por supuesto, Venezuela, que en este momento está pasando por el impasse del tema del acuerdo de Barbados, que ya el secretario Blinken, en una respuesta que le dio en Washington al senador de Florida, Marco Rubio, advirtió: si Venezuela no respeta el acuerdo de Barbados, pues se tomarán acciones. Se entiende por tomar acciones, volverán las sanciones. Ya Maduro, sin embargo, lo habíamos comentado ayer, en una especie de huida hacia adelante, salió a decir que quienes estaban violando el acuerdo de Barbados era precisamente la Plataforma Unitaria Democrática, léase la oposición. Por lo pronto, interesante saber qué se logrará de esa reunión, de ese foro en la Casa Blanca con estos presidentes latinoamericanos. Son las 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este viernes 3 de noviembre del 2023. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:24 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio,
porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Bien, a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este viernes 3 de noviembre de 2023. El secretario de Estado Anthony Blinken aterrizó en Israel para presionar para que se detengan los ataques del país contra Gaza, a pesar de que ninguna de las partes parecía preparada para una tregua. Oficiales militares israelíes dijeron que habían rodeado la ciudad de Gaza y Hamás, que llevó a cabo el ataque del 7 de octubre, que inició esta última fase del conflicto, se comprometió a llevar a cabo operaciones similares por segunda, tercera, cuarta vez. La guerra amenazó con expandirse aún más cuando Hezbollah intercambió disparos de cohetes con Israel antes de un discurso del líder del grupo libanés respaldado por Irán, el primero desde que comenzó la guerra, en el que se esperaba que expusiera sus planes. La inteligencia de Estados Unidos indica que el grupo paramilitar ruso Wagner tiene la intención de suministrar a Hezbollah un sistema de defensa aérea, según informó The Wall Street Journal. El gobierno de Colombia anunció por medio de un comunicado que la guerrilla del ELN tiene secuestrado a Luis Manuel Díaz, el papá del futbolista Luis Díaz, y le exigió al grupo armado la liberación inmediata del ciudadano. Así lo dio a conocer el jefe de la delegación del gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN, Oti Patiño. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció hoy, viernes, en la cumbre de estados túrquicos, que en Gaza se está cometiendo un crimen contra la humanidad y llamó a detener la muerte de civiles sin importar si son árabes o judíos. Lo que está sucediendo ahora en Gaza es un crimen contra la humanidad, dijo el líder turco en la 10ª cumbre de la Organización de Estados Túrquicos, que tiene lugar en la capital kazaja. Erdogan subrayó que en Palestina está ocurriendo una tragedia sin precedentes, ya que escuelas, hogares y campos de refugiados son bombardeados sin piedad. Pedimos a las partes un alto al fuego, que permitan la ayuda humanitaria y detengan la muerte de civiles sin importar su nacionalidad, judíos o árabes. Cita textual. Sam Bankman-Fried, fundador de la ahora desaparecida plataforma de comercio de criptomonedas FTX, fue declarado culpable de apropiación indebida de miles de millones en fondos de inversores. Bankman-Fried fue acusado de defraudar a sus clientes al utilizar miles de millones de sus depósitos para cubrir pérdidas en su empresa de inversión, Alameda Research. Sam será sentenciado el 28 de marzo y enfrenta un máximo de 115 años de cárcel, aunque es probable que la sentencia sea menor. En Venezuela, una delegación del Centro Carter llegó al país para evaluar una posible visita de una misión técnica de observación electoral para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre de 2024, tras el acuerdo firmado en octubre por el gobierno y la oposición sobre garantías en esta contienda. Por otra parte, el relator internacional de derechos humanos Miguel Méndez Fabiani denunció que el régimen que oprime a Venezuela viola en flagrancia 54 convenios, declaraciones multilaterales al pretender judicializar el proceso electoral primario que concretó la oposición venezolana.
Leo la cita: la acción pseudojurídica de criminalizar la primaria, realizada por los factores realmente opositores, constituye una grave violación de los derechos electorales del pueblo venezolano que se expresó libremente en ese demostrativo evento comicial. Fin de la cita. Fabiani señaló a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de ser cada uno de ellos responsables de la violación de derechos humanos fundamentales de la población civil venezolana. Los republicanos de la Cámara de Representantes provocaron un choque con los demócratas al aprobar un paquete de ayuda a Israel por valor de $14.300 millones vinculado a recortes en la financiación del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Si bien los legisladores de ambos partidos apoyan en gran medida la asistencia a Israel, la aprobación ahora está envuelta en luchas por la ayuda a Ucrania, demandas conservadoras de recortar el gasto interno y desacuerdos sobre los impuestos. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la Cámara Alta no votará sobre el proyecto de ley y la Casa Blanca prometió vetarlo. Y como habíamos comentado en nuestro editorial, el presidente Joe Biden dio la bienvenida en la Casa Blanca a una docena de líderes de países que participan en la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un nuevo foro destinado a reforzar la competitividad regional, abordar la migración y ofrecer a Estados Unidos como alternativa estratégica a China. Entre los presidentes latinoamericanos está el presidente de Chile, Gabriel Boric. Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Muy buenos días. Estamos en Washington con 5 grados de temperatura a esta hora y adentro de la Casa Blanca ya están reunidos los 15 representantes de los países invitados por Estados Unidos a ser parte de esta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, conocida en inglés como APEP, y que busca hacerle contrapeso a las fuertes inversiones chinas que ha tenido en los últimos años ese país, sobre todo en los países latinoamericanos, pero también como una instancia donde se pueda conversar sobre los flujos migratorios y el fenómeno migratorio que está experimentando el continente y donde Estados Unidos es el principal destino para cientos de miles de personas. Las jornadas de actividades comenzaron ayer, primero en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se reunieron algunos mandatarios con el presidente del banco, entre ellos Guillermo Lasso de Ecuador, Dilma Boluarte de Perú y el presidente Gabriel Boric, y luego hubo reuniones bilaterales particulares con Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, y Joe Biden, y también Biden en el Salón Oval recibió a Gabriel Boric. Con ambos mandatarios estuvo reunidos por más de una hora y se conversaron diversos temas, y en el caso de Chile en particular estuvo sobre la mesa la conversación sobre lo que ocurre en el conflicto entre Israel y Hamás, porque recordemos, Chile y Colombia han llamado a informar a sus embajadores en Israel como señal de protesta a lo que ellos califican como una respuesta desproporcionada de Israel sobre esa zona. Esta mañana estaba contemplado que llegara a reunirse con Gabriel Boric el mandatario colombiano Gustavo Petro, pero Bogotá informó que Petro salió más tarde en avión, por tanto esa bilateral y una pequeña bilateral que iba a haber con Joe Biden se suspendieron y Petro llegó directamente a esta cumbre que, como les digo, ha comenzado hace cosas de minutos con la foto oficial, pero que durante las próximas 2 horas tendrá los discursos de los presidentes y se intentará acordar una declaración conjunta para fijar los lineamientos de este nuevo foro multilateral impulsado por el presidente de Estados Unidos. El presidente Petro como que suele tener el reloj un poco atrasado, ¿no? No es la primera vez que no llega a tiempo. José María, ¿qué nos puedes decir de la reunión bilateral, la reunión en privado entre Boric y Biden? Hay que decir primero que el contexto de la reunión, César, tiene que ver con los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos y los 20 años del Tratado de Libre Comercio. Chile ha sido históricamente un aliado fundamental para los intereses norteamericanos en el Cono Sur y tiene una muy fluida relación comercial. Ese es el contexto de la conversación. Pero se hablaron varios aspectos. Chile está intentando que la nueva organización que va a proteger los océanos más allá de las fronteras tenga su sede mundial en la ciudad de Valparaíso. Por tanto, le pidió a Joe Biden el apoyo formal de Estados Unidos para que Valparaíso se transforme en sede de ese organismo. También Gabriel Boric, que ha tenido una arremetida contra Argentina
Argentina por la soberanía en la Antártica invitó a Joe Biden a que viajen a la Antártica a través de territorio chileno, y ha dicho el presidente chileno que Biden le respondió que eso podría ocurrir en los próximos meses, así que no sería de extrañar que el presidente norteamericano vaya a través de Chile hacia la Antártica. Pero lo que más nos importaba a nosotros como prensa, porque ha tensionado las relaciones entre ambos países, es el conflicto chileno, el conflicto entre Hamás e Israel. Porque, no sé si los auditores saben, Chile tiene la población palestina más grande de Occidente. Más de 500.000 de descendientes palestinos viven en Chile. Y en Chile esa comunidad es muy importante electoralmente. Chile siempre ha apoyado la visión de dos estados, de que tanto Israel como Palestina tienen derecho a la autodeterminación. Y bajo esa visión, la respuesta palestina, la invasión y la posible ocupación permanente del norte de Gaza, a Chile le ha generado mucho rechazo. Pero se había extrañado en los últimos días que Boric condenara lo que había hecho Hamás. Y ayer, cuando salió de la reunión, el mandatario nos dijo: miren, yo no les voy a decir qué me dijo Biden sobre las posturas de Chile, le corresponde a él hablar por él, pero sí quiero ser enfático en esto. El gobierno de Chile condena irrestrictamente los horrorosos ataques terroristas del pasado 27 de octubre y llama a la inmediata liberación de los rehenes israelitas en territorio controlado por Hamás. Porque en Chile habían también, por parte de la comunidad judía, mucha presión sobre Boric para que también se levantara una postura muy firme. Y yo definiría, por tanto, la postura chilena como lo ha dicho el presidente Boric. Chile no va a tomar partido ni por Hamás ni por Israel. Chile va a tomar partido por el humanitarismo y por el derecho internacional. Y esa va a ser la postura que va a mantener Chile. No sabemos qué le genera a Estados Unidos esa postura. Algunos dicen que ha debilitado la relación entre ambos países, pero también coincide con una suerte de coordinación que ha habido con el gobierno colombiano, por lo que evidentemente en Chile, sobre todo en la derecha, ha generado rechazo cómo el presidente ha manejado estos temas de conflictos internacionales. El dato de la inmensa población palestina o de origen palestino en Chile cambia la percepción, evidentemente. Pero eso no explica la postura de Gustavo Petro. Uno asume que la postura de Petro es sencillamente por ser una figura de izquierda, ¿no? Un presidente izquierdista. Petro nos ha acostumbrado a una serie de desplantes cada vez que sale al exterior. ¿Habrá coincidencias? ¿Hasta dónde? Lástima que no se pudo dar el encuentro entre Boric y Petro, pero ¿hasta dónde puede llegar la relación Chile-Colombia con estos dos presidentes izquierdistas? Partamos diciendo que puede que el encuentro se dé. Nos dijeron que en algún momento del día se podría buscar una posibilidad de encuentro entre Gabriel Boric y Gustavo Petro. Así que estamos atentos y yo te lo voy a informar si eso ocurriese. Pero evidentemente en Chile molesta porque el presidente Petro se le percibe como un presidente más a la izquierda que Gabriel Boric, con menor apego por las políticas de Estado en materia internacional. Es decir, que ellos en Chile, la crítica a Petro es que las relaciones internacionales deben ser desideologizadas porque son políticas de Estado, pero a Petro se le percibe como un presidente que ideologiza las políticas exteriores y por tanto eso es lo que genera incomodidad en Chile, que Chile aparezca al lado de un presidente que no tiene la misma tradición exterior que Chile. Así que sin duda alguna vamos a estar informándote qué es lo que ocurre y si finalmente los dos mandatarios se reúnen. Ya. José María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Igualmente, que tenga un buen día, César Miguel. José María del Pino es periodista chileno y viajó a Washington para hacer la cobertura de esta reunión a la que asiste el presidente chileno Gabriel Boric. 9:39, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a Panamá, vamos directamente a Chiriquí, donde en la línea telefónica está el periodista Iván Saldaña. Iván, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, don César Miguel, buenos días a todos sus oyentes en este importante programa. Iván, hemos conocido de estas semanas un tanto tumultuosas allá en Panamá por
manifestaciones en la calle por el tema de la mina a cielo abierto. Ahora leo que la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de ley para derogar el polémico contrato con la empresa minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals. Por favor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué fueron las manifestaciones y qué hay detrás de esta ley? Así es. Voy a hacer una breve crónica y Por recordar favor. que el 20 de octubre se aprobó en tercer debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 406, bueno, la ley 406, que está firmada esa misma tarde del viernes 20 de octubre por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Esto inmediatamente desencadenó y hoy van 13 días de protestas en todo el país, de paralización en el país. En medio de esta situación se dieron 3 anuncios por parte del presidente. Inicialmente, pues, se anunció los beneficios de el proyecto minero al país. Esto fue más leña al fuego, como se le dice acá en Panamá. El segundo anuncio por parte del presidente de la República fue hacer pues ese llamado a la ciudadanía a salir de las calles y a buscar una alternativa para una moratoria minera. Posterior a eso sale nuevamente y manifiesta que presentaría ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para realizar un referéndum o un plebiscito el próximo 17 de diciembre. Esto fue unido también con un proyecto que declara la moratoria minera en el país. El plebiscito o el referéndum iba a ser para que el pueblo decidiera si quería o no la ley 406 que establece el contrato minero entre Minera Panamá y el Estado panameño. Pero hay que destacar, y que ayer usted señala algo importante, ayer se bajó al segundo debate, porque llevan al tercer debate la ley donde los diputados habían agregado algunos artículos para derogar la ley 406. Ya estaba en el tercer debate, ayer fue bajado, ayer en el último día de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente fue bajado nuevamente a segundo debate para eliminar esos 2 artículos que derogaban la ley 406 del contrato Minera Panamá, lo que quiere decir que la ley seguiría vigente. Si se aprueba la ley de moratoria minera, la ley o el contrato con Minera Panamá seguiría vigente hasta tanto. El argumento de la Asamblea Nacional es que hay varias demandas, hay más de 5 demandas ya en la Corte Suprema de Justicia, y esperan que en el tiempo que establece la norma, que se espera que sea a finales de este mismo mes de noviembre, haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia que diga si es inconstitucional o no el proyecto minero o la ley minera establecida en Panamá. Entonces, hoy, 3 de noviembre, que es un día festivo, patriótico en Panamá, pero que está, pues, hoy un poco opaco, producto de las protestas en el país, que, reitero, son 13 días de manifestaciones. Hoy, el presidente Laurentino Cortizo, nuevamente, por decreto ejecutivo, hace el llamado para que hoy sesionen los diputados en la Asamblea Nacional para aprobar la ley de moratoria minera, lo que quiere decir que después de esto y la ley sea sancionada, a partir de ese momento no se permitirían más proyectos de mineros en el país. Pues se han estado haciendo algunas investigaciones, algunos lugares que aparentemente tienen posibilidades, y estos quedarían descartados totalmente, salvo el contrato minero a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Las manifestaciones, Iván, han sido promovidas ¿por quién? ¿Por cuáles grupos? Bueno, las manifestaciones realmente en esta ocasión inicial tuvieron los grupos sindicales, los docentes, pero actualmente hasta los jóvenes, muy poco se les habían protesta, y esa era una parte de la crítica hacia esa parte de la población, se han tomado las calles en las protestas. También los grupos indígenas, por lo menos en esta región del país donde me encuentro actualmente, en Chiriquí, hay cerca de 30 puntos de bloqueo de calle. De esos 30, creo que la mitad deben estar dominados por grupos indígenas que también tienen esa presencia en esta región del país, que es la más productiva, si puede decirse. Actualmente hay millones de dólares de pérdidas. La Cámara de Comercio ayer manifestaba que solo en el sector agropecuario se superan más de 100 millones de pérdidas
en la provincia de Chiriquí y en el sector productivo específicamente, y la escasez de alimentos que hay actualmente en el mercado panameño, también la escasez de gasolina en viceversa, entonces hacia la región de Chiriquí, Bocas del Toro, la región occidental de Panamá, que no hay combustibles, no hay gas, no hay nada de esto, y después de 13 días de protestas, pues, o de cierres totales de calles, esta es la situación actual que vive el país. A ver, ¿qué va a ocurrir entonces con la ley de moratoria? ¿Qué va a ocurrir para que se calmen? ¿Qué puede hacer que calmen estas protestas y que de alguna forma se regrese a la normalidad allá en esa parte de Panamá? El argumento que utilizan los grupos en protestas en las calles es la derogación de la ley 406, o sea, la derogación del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Pero, como le manifesté, ayer ya la Asamblea eliminó los artículos para la derogación de esta ley, lo que quiere decir que se mantendrían en las calles, salvo alguna negociación o algún acuerdo que se llegue con ellos, con los diferentes dirigentes. Ya le manifiesto, son muchos grupos en todo el país y pueden decirse que se pueden establecer más de cuidado que unos 200 puntos de cierre en todo Panamá. Ya le digo, solamente en esta región del país donde me encuentro actualmente hay más de 30 puntos de cierre, o sea, son 10 provincias y en cada provincia hay un grupo considerable de puntos de cierre o de protestas también, no necesariamente de cierre, sino también de protestas o de marchas que se hacen diariamente en el país. ¿No se ve entonces que haya una solución pronto, Iván? Por el momento, yo he estado dándole seguimiento a esta situación, no veo que la ley de moratoria minera, que era parte de las peticiones de los manifestantes, que se derogara la ley del contrato minero, pero también se estableciera una moratoria, considero pues que no veo que haya una salida a esta crisis actualmente, a menos que la situación de la escasez de alimentos, la escasez de combustibles provoque una renegociación, si puede decirse así, y se establezcan otras medidas de presión y se flexibilicen un poco medidas de protesta. Pero hasta el momento, hoy, que es un día festivo, los grupos manifestantes están realizando sus tradicionales marchas, vestidos de negro, para enviar un mensaje al gobierno panameño. Iván, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, saludos. Iván Saldaña nos reportó desde Chiriquí, allí en Panamá. Vamos ahora a las 9:53 minutos a conversar con Rona Rísquez, la autora del libro sobre el Tren de Aragua, todo un bestseller. Ella cubre las fuentes de violencia y crimen organizado y seguridad ciudadana. Rona, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César. No te estoy escuchando muy bien, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. O sea, yo te escuché, pero no bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Espérate que Laurita te va a llamar por otro número para que me escuches bien, porque yo a ti te escucho bien siempre, pero la viceversa no va. Efectivos militares que conforman la operación Cacique, Guayca y Puro ingresaron al penal de La Pica en la madrugada de hoy, viernes 3 de noviembre, y se mantienen en el área de prevención. ¿Cuál es esta cárcel de La Pica? Y sería la tercera cárcel venezolana que es tomada por la policía. Rona, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho, César. Ah, qué bien, muchísimas gracias. A ver. No, gracias a ti. Efectivos militares toman la cárcel, el penal de La Pica en la operación Cacique, Guayca y Puro. ¿De qué estamos hablando, Rona? De La Pica. La están tomando hoy. Entonces, supongo, porque habían tomado la de la Puente Ayala, Tocuyito y Tocorón. Bueno, estamos hablando de que pareciera que hay una intención del gobierno de al menos demostrar que está cambiando su política penitenciaria, al menos demostrar que efectivamente va a tomar el control de las prisiones, o sea, va a poner orden en las prisiones,
o sea, retomar, porque en realidad ese control debió siempre estar en manos del Estado, ¿no? Pues eso pareciera ser lo que está pasando, ¿no? Que están retomando el control de las prisiones. Ojo, no necesariamente están acabando con las estructuras criminales que operan desde las prisiones, porque como hemos visto, en todos los casos no se sabe nada, no se sabe del paradero de los líderes de estos grupos que controlaban las prisiones. Nunca ha caído un PRAN, ni en Tocorón, ni en Tocuyito, ni en Puente Ayala. Ninguno, nunca ha caído en ningún PRAN. A ver, y... en todos los casos, ni el PRAN ni los lugartenientes, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué sentido tiene entonces la operación por parte del gobierno? ¿Es meramente un asunto de lavarse la imagen, lavarse la cara, o realmente hay la intención de frenar la criminalidad que sale de las cárceles? Bueno, sí, si bien, pues efectivamente es algo que contribuye a la imagen del gobierno, o sea, eso es indudable, y que además también, de alguna manera, uno pudiera suponer que está debilitando a estas organizaciones, o por lo menos les está forzando a cambiar su manera de operar, porque al quitarle la base de operaciones, al quitarle, entre comillas, la comodidad que tenían operando desde las prisiones, pues eso es definitivamente algo que debe impactar a estas organizaciones criminales. Sin embargo, pues yo creo que todavía es muy pronto para afirmar que se trata de una línea orientada al combate de la criminalidad. Creo que todavía tenemos que ver cosas, o sea, evidentemente, pues está bien lo que está haciendo el gobierno, o sea, bien en el sentido de que obviamente esas son estructuras del Estado que deben estar bajo el control del Estado y no bajo el control de los presos, ¿no? Entonces, es positivo, pues, o sea, se puede considerar como un paso positivo que el gobierno esté retomando el control de las prisiones. Sin embargo, para afirmar que efectivamente se está combatiendo al crimen organizado, todavía tenemos mucho que ver acá en Venezuela. Mucho más que ver. A efectos de nuestros oyentes, que muchos no son venezolanos ni conocen el sistema carcelario, ¿qué nos puedes decir de este penal, de esta cárcel de La Pica en el estado Monagas, en el oriente de Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela, hasta hace aproximadamente un mes y medio, 8 prisiones del país estaban bajo el control de los presos. Eso significa que, aunque existe un Ministerio de Servicio Penitenciario, aunque estas prisiones tenían fuera de ellas, o sea, fuera en su perímetro, de afuera, la custodia de la Guardia Nacional, que es una fuerza militar que depende del Ministerio de la Defensa, internamente el control de la prisión, todo lo que pasaba dentro de la prisión era decidido por los presos, pero no por todos los presos, no es que era una democracia, ¿no? Era decidido por un grupo de presos que sometían al resto de la población penal y que además también tenían bajo su mando a las propias autoridades, porque bueno, no hay manera de explicar que, por ejemplo, hubiese un estudio de grabación en la cárcel de Tocuyito, o hubiese una piscina, un zoológico y un estadio de béisbol en la cárcel de Tocorón, o que en la cárcel de La Pica uno de los pranes en su momento amenazara y hasta tomara partido acerca de un candidato para las elecciones de gobernador. Entonces yo creo que todas estas cosas obviamente obedecen a que algo no normal estaba pasando en esas prisiones, y pues yo creo que eso es algo que es importante que se sepa en este sentido, ¿no? Y entonces sí, lo que está haciendo el gobierno ahora es intentando convertir a las prisiones venezolanas en prisiones como son las prisiones en el mundo, ¿no? Exacto. Ahora, pasando a otro tema, la policía de Ecuador anuncia la captura de Satanás, sicario del Tren de Aragua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, esta es una operación bastante rara. Y la verdad rara, o sea, importante en el sentido de que, bueno, qué interesante que incluso Ecuador, donde se decía que no había Tren de Aragua, y donde ellos, las autoridades, porque obviamente sí estaba Tren de Aragua, pues las autoridades hace poco habían dicho que no estaba el Tren de Aragua, pues esta detención pareciera confirmar que sí, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que me parece como que es raro en toda la operación es que se está confundiendo a este Satanás con otro Satanás que ya había sido mencionado y detenido en Chile. Entonces, bueno, hay una confusión allí, no queda muy claro quién es, si los dos son Satanás del Tren de Aragua o no. Justamente me agarra César revisando los datos de ambos personajes para buscar a ver efectivamente cuáles son los vínculos con esta organización de cada uno. El que fue detenido en Ecuador particularmente es una persona que había estado, o sea, que estaba, según las autoridades colombianas,
estaba desde 2013 en Colombia delinquiendo con distintos grupos armados. Luego se le vincula el Tren de Aragua a partir de los hechos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado en Bogotá, donde comenzaron a aparecer bolsas negras con cadáveres descuartizados en distintos puntos de sectores populares de Bogotá. Ajá. Y pues esto se atribuyó a una lucha en la que estaba involucrado el Tren de Aragua. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí, con mucho interés. Ok, entonces bueno, este evento que ocurrió en Bogotá terrible se le atribuyó a una lucha entre el Tren de Aragua y otros grupos colombianos, y se señala, ahí fue cuando apareció, no sé si se tiene conocimiento, pero bueno, hubo una cosa que desmantelaron las autoridades colombianas, que llamaron el Hotel del Terror, porque era un sitio donde descuartizaban a las personas que de alguna manera eran consideradas enemigas de esta organización. Y quien al parecer lideraba esta operación en Bogotá y todas estas matanzas era este personaje, Satanás, que acaban de detener en Ecuador. Entonces, esa es una de las, o sea, ese es el personaje que acaban de detener. Luego hay otro, también Satanás, que estuvo en Chile, que lo detuvieron en Chile, pero es otra persona. Entonces, bueno, creo que es importante porque he visto algunos medios que están identificando a Satanás como una sola persona y lo ubican en Chile, lo ubican en Venezuela, lo ubican en Colombia, y son dos personas diferentes. Entonces creo que eso es importante que se precise, ¿no? Desde hace milenios sabemos que el diablo tiene muchas caras, ¿no? Satanás son muchas muchos. Eso pensaba César. Así Y bueno, con razón dicen que el diablo tiene muchas caras. Pero bueno, creo que lo importante aquí es entender que hay internacional, primero, bueno, que esta detención, así como las que se han dado ya y los anuncios de los gobiernos, confirma efectivamente que bueno, que el Tren de Aragua es una organización que sigue operando en América Latina, que sigue operando en varios países de América Latina, y que bueno, y que está siendo combatida por los países, por los distintos gobiernos de la región. Ya. Rona, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, por la invitación. Rona Rísquez es periodista, cubre los temas de crimen organizado, seguridad ciudadana, y es autora de ese libro tan importante, ese bestseller sobre el Tren de Aragua. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Muy bien, vamos a nuestro foro en el día de hoy. ¿Está muriendo la monogamia? La pregunta está planteada porque, por lo visto, muchas parejas, esto entiendo básicamente ocurre en el primer mundo, están planteando relaciones abiertas. ¿Más qué se entiende por una relación abierta? Vamos a abordar el tema con dos destacados sexólogos. En la ciudad de Bogotá está la psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos. Flavia, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estás en mute, Flavia, estás en mute, tienes que quitar el... A ver... Toda la razón. Buen día o buen día, César. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Y en Cuenca, en el Ecuador, está el psiquiatra y también sexólogo, Premio Nacional de Psiquiatría en Venezuela, Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Miguel, buen día. ¿Cómo estás? No sé si conoces a Flavia en Bogotá. Flavia, te presento al doctor Aponte. Rómulo, te presento. Mucho gusto, Rómulo. Encantada de conocerte. A ver. Igualmente de mi parte, le quiero comentar a César Miguel que tenemos el placer de compartir contigo. Qué bueno. A ver, ¿tiene sentido la pregunta, ¿está muriendo la monogamia? Comenzamos con Flavia. Yo creo que sí, que tiene sentido, pero más que muriéndose, yo creo que estamos replanteando algo que hemos visto que no funciona.
por más que digamos que algunos animales tengan ese comportamiento de la exclusividad, lo que pasa es que el ser humano tiene una capacidad infinita para desear, una capacidad infinita para fantasear. Y muchas veces las personas no aceptan esa realidad y hacen pactos, que está muy bien hacer los pactos de exclusividad y monogamia, pero nunca van a dejar de desear, de tener fantasías, y sí, aún estando muy enamoradas, pueden desear a otras personas. Porque seamos honestos, amor y deseo no necesariamente caminan de la mano, pero dentro de ese sistema que nosotros criamos, de la propiedad privada, de toda la necesidad de control, tratamos de asociar el amor al deseo, el amor al sexo, y la gente se está dando cuenta que no es muy así, que yo puedo amar mucho, pero no necesariamente yo deseo donde amo. Y puedo desear mucho y no necesariamente amar donde deseo. Entonces creo que la gente se está dando la oportunidad de replantear lo que se está viendo que no funciona. Las infidelidades son iguales para hombres y mujeres. Las aplicaciones de encuentros para infieles están en su máximo boom en el momento. Entonces yo creo que es un bonito momento de la historia para repensar, ¿será que de verdad estoy hecho para eso o me estoy obligando? Estoy tratando de sofocar algo dentro de mí que yo sé que no funciona. Qué interesante esta reflexión que nos ha dado Flavia dos Santos. ¿Tú qué opinas, Rómulo, el doctor Rómulo Aponte? Escuchando a Flavia, pensaba en la pretensión de la propiedad privada de los genitales o la socialización del sexo. Total. Porque si vamos en la historia de la humanidad, Rómulo, nosotros sabemos, claro, que el mito del Platón, el mito del banquete, fue cuando se instauró la idea de la media naranja, pero ahí se asoció que el ser humano es un vacío, es una mitad incompleta, pero no es verdad. Y nosotros vemos la evolución de la historia, y no solo el tema de la propiedad privada, pero el control del cuerpo femenino, ¿no? Porque seamos honestos, vivimos en un en un patriarcado tan grande, y la monogamia es perfecto para controlar el cuerpo femenino. A ver, Rómulo. Puede ser, ¿no? Yo pienso que la monogamia es una pretensión de la arbitraria de la civilización, porque en el análisis del desarrollo evolutivo filogenético del cerebro humano, primero se desarrolló el diencéfalo, la parte media del cerebro, donde hay dos núcleos fundamentales relacionados a dos aspectos de la vida del ser humano, de la constitución del ser humano, que es el sexo y la rabia. Con la parte media del cerebro odiamos, nos agredimos, nos hacemos daño, como ocurre actualmente. Guerras, enfrentamientos, ejercicios arbitrarios de poder que hacen tanto daño, inspirado por la hiperactivación del núcleo de la rabia en el medio del cerebro. Son cerebros primitivos, estos, ¿no? Bueno, pero es que al lado del núcleo de la rabia está el núcleo del sexo, ¿no? Y por eso la tendencia, como señala Flavia, a esa inclinación, al impulso sexual intenso que tenemos los seres humanos. Y en la parte más alta del cerebro, aquí arriba del cerebro, está el pensamiento y las funciones ejecutivas. Ahí nos educamos y nos enseñan que debemos ser fieles para preservar la unión del matrimonio, la integridad de la familia, este tipo de valores. Entonces hay una confrontación terrible entre la educación, el aprendizaje y los valores de la parte alta del cerebro y los impulsos terribles, incontenibles muchas veces, de la parte media del cerebro. Y en esa batalla, pues vivimos la vida cotidiana. Pero otro señalamiento breve que quiero hacer es que la sexualidad está intensamente activada, provocada. La publicidad, el ser sexy forma parte de la constitución del hombre y de la mujer, ser atractivo, forma parte de los adornos de la personalidad. Los niveles de testosterona que se disparan en hombres y mujeres, que también les llevan a la condición sexual. La depresión
hombres deprimidos y mujeres deprimidas también pueden buscar en el sexo un alivio al sufrimiento. De tal manera que hay variables psíquicas también involucradas en el tema de este conflicto que tenemos entre la pretensión de ser monógamos y la realidad de los impulsos que tenemos como seres humanos. Muy bien. ¿Puedo agregar, Rómulo? ¿Puedo agregar un poquito, César? Sí, por favor, Flavia. Escuchándote, Rómulo, para mí es inevitable no pensar en esses dos conflictos. O sea, sexo es agresividad, no es violencia. La gente muchas veces confunde las dos palabras. Violencia es otra cosa. Pero nosotros, cuando venimos al mundo, venimos con esse impulso agresivo. El primer llanto, essa búsqueda por alimento, todo isso é um tema da agressividade. E desafortunadamente, isso vai sendo, de alguma forma, sofocado. Claro que tienes que domesticar a violência para poder inserir-te en la cultura, en la sociedad. Pero ahí viene el conflicto con el amor, porque amor es ternura. Cuando nosotros nacemos y somos así acariciados, besados y tocados, es cuando sentimos el amor. Pero cuando sentimos el sexo es cuando todo el cuerpo tembla, cuando viene esa agresividad, ese impulso de adentro. Y esa conflictualidad nos acompaña toda la vida. Amamos, sentimos esa ternura, pero muchas veces la ternura va matando esa agresividad del sexo. Y uno va perdiendo ese deseo hacia la pareja, porque es tan lindo, tan amorosa, tan carinhosa y todo, que yo no logro más erotizar. Y paso a erotizar afuera, porque ahí yo no tengo esa ternura de por medio. Qué pena, yo sé que sale de nuestro tema de la infidelidad, pero escuchándote a ti, yo dije, no, caramba, yo quisiera también agregar ese punto. Sí, me parece muy interesante. Pregunto entonces, ¿yo puedo ser fiel en el amor, más no en el sexo? Ese es el punto, Flavia. Sí, el punto es ese. Ahí mucha gente queda brava con eso porque da mucho miedo, no cuanto a mi persona, pero da miedo abrir esa posibilidad al otro. O sea, nosotros no estamos preparados para poder tolerar tal vez que nuestra pareja sí puede sentir placer con otras personas que no solo conmigo, que nuestra pareja sí de pronto se satisface también con otros y no solo conmigo. Entonces eso toca autoestima, y por eso que yo digo que muchas veces la discusión se frena, porque las personas no están preparadas o no están bien trabajadas en su autoestima. Sí. Y el tema de la monogamia y del poliamorismo y todas esas corrientes nuevas de relaciones, empiezan las discusiones a partir de eso. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo es mi relación conmigo? Porque en nuestra cabeza, un poco infantilizada, vemos o creemos que somos la única fuente de deseo, de interés, de entretenimiento de nuestra pareja. Y aceptar que no, mi pareja de pronto se interesa sí también por otras personas, yo no quiero. Entonces, no, firmemos un pacto de exclusividad, cerremos los ojos y sigamos adelante. Es lo que la mayoría hace, pero otros grupos se están cuestionando. No, si yo también puedo desear, quizás también abrir esa posibilidad a mi pareja puede ser interesante para los dos. A ver, muy interesante. Vamos, Rómulo, quiero agregarle a esto que acaba de plantear Flavia, la palabra celos. ¿Cómo juega la palabra celos y ese elemento de la autoestima en esto que nos ha planteado Flavia? Rómulo. Pienso que domesticar el impulso sexual es una pretensión muy difícil de lograr por la constitución de la naturaleza humana. Y como decía anteriormente, la civilización y los valores nos imponen muchas veces una condición de fidelidad que es extraña a la constitución, a la naturaleza del ser humano. Y en este sentido he observado que las mujeres son más tolerantes a la infidelidad sexual de su pareja. El hombre puede tener una aventura sexual a la cual la mujer es más tolerante, pero menos tolerante a la infidelidad amorosa. Si el hombre, pareja de esta mujer, ama a otra mujer, es menos tolerable para la mujer. Para la mujer y para el hombre es diferente. La mujer puede sentir algún sentimiento amoroso por otro hombre y el hombre es tolerable con eso, pero la infidelidad sexual es más difícil de tolerar por el hombre. Hay una diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres en relación a esto. ¿Y eso por qué se da, Rómulo? ¿Perdón? ¿Por qué se da esa diferencia entre hombres y mujeres? Tiene mucho que ver con el aprendizaje de valores, ¿no? De parte de este hombre o de esta mujer me pertenecen. Como decía anteriormente, hay ese sentido de pertenencia
Y la pertenencia está muy marcada, particularmente los hombres, en la genitalidad de la mujer. Esa mujer es mía en la medida en que esa vagina me pertenece. Y cuando esa vagina le da permiso a un pene extraño, a un pene ajeno, a otro pene, eso es una desgracia. Yo he visto el sufrimiento intenso de muchos hombres afectados por la infidelidad de sus parejas, ¿no? Y hablaba de los celos, Miguel. La celotitia, los celos patológicos, tienen mucho que ver con los antecedentes en la personalidad de los niños abusados. Los niños y niñas abusadas pueden tener dos características. El abuso sexual es muy frecuente, como sabemos, mucho más frecuente de lo que se da a conocer en la familia, en la comunidad. Muchas niñas y niños abusados sexualmente reprimen y no dicen nada por miedo, por temor o por amenazas del abusador. Pero lo cierto es que los niños y niñas abusadas tienen dos características en su personalidad. La primera es que son paranoides, desconfiados. Todo niño o niña abusada va a ser un adulto desconfiado. Y segundo, que el abuso tiene un impacto importantísimo en la sexualidad de dos maneras. Reprimir la sexualidad porque se asocia al daño, a la agresión, la sexualidad. O por el contrario, aprender esquemas cognitivos, esquemas mentales vandálicos derivados de la experiencia del abuso sexual temprano, y son luego hombres o mujeres hipersexuales, para los cuales esa pretensión del compromiso, de la fidelidad y de la monogamia se le va a hacer muy difícil de cumplir. Además de arbitrario, pueden haber variables en la personalidad del hombre y de la mujer, por los cuales no va a poder cumplir con esa fantasía pretenciosa de la monogamia, ¿no? Sí. Bien, ya estamos sobre la hora, lamentablemente, y replanteo, pues, insisto en la pregunta que convocó esta conversación. ¿Está la monogamia? A ver, la pregunta era, ¿está muriendo la monogamia en la sociedad contemporánea, en la pareja contemporánea? Flavia. Eu creio que a monogamia nunca existiu por completo. Nós outros analisamos friamente. Lo que pasa é que a mulher agora se está permitindo algo que os homens sempre se han permitido. Es decir, a monogamia no universo masculino nunca ha existido. A ideia de monogamia exclusiva para toda a vida, para os homens, nunca ha sido uma certeza. Para a mulher era uma obrigatoriedade. O que passa agora é que a mulher se está permitindo algo que para os homens sempre foi parte de sua realidade. Então, é que por isso que todo isso já vai na discussão, porque é desestruturar ou quitar um privilégio masculino, onde os homens creiam que iam a ter todo esse terreno controlado e se estão dando conta que já não o têm. Então, é que a monogamia não existiu por parte masculina, existia por parte feminina, mas agora as mulheres estão dizendo, opa, aqui há algo que eu também quero jugar com as mismas reglas. Sí. Y a manera de conclusión, te hago la pregunta a ti, Rómulo. Hay un trabajo publicado por unos colegas tuyos de San Miguel en el Diario de las Américas hace algunos años, una encuesta de fidelidad en Estados Unidos, y otro trabajo que se hizo en la Universidad de California, en Los Ángeles. En ese trabajo, un grupo de antropólogos en California tuvieron que parar la investigación, porque comenzaron a encontrar que muchos de los hijos de muchas familias americanas en California no eran hijos del padre o de la madre, principalmente del padre, eran hijos productos, pues, de experiencias extramatrimoniales, ¿no? Y en el Diario de las Américas se publicaba una estadística en la cual casi la totalidad de los hombres admitieron que en algún momento de su matrimonio habían tenido una relación extramatrimonial, y más del 60% de las mujeres igualmente admitían haber tenido experiencias extramatrimoniales, lo cual confirma que la constitución del ser humano, la naturaleza humana, es ajena a la monogamia. Ya lo veo. Les quiero agradecer esta interesante conversación a Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga, está en Bogotá. Flavia, obrigado. Gracias. Obrigada. Sí. Gracias, encantada de conocerte, Rómulo, y encantada, César. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De mi parte también.
Y muchísimas gracias al psiquiatra, al doctor Rómulo Aponte, psiquiatra y sexólogo en Cuenca. Gracias, Rómulo. Buenos días, muchas gracias por tu invitación y saludos a Flavia. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Al leer las noticias de Estados Unidos, nos detuvimos en lo ocurrido en la Cámara de Representantes, donde los republicanos, bajo el comando del ahora Speaker Mike Johnson, aprobaron un paquete de ayuda de $14.300 millones para Israel. La votación 226-196 se produjo, según el reporte de prensa, casi en su totalidad, según líneas partidistas. Y la oposición demócrata ahora se anuncia en el Senado, ya lo ha dicho el líder de la mayoría, Chuck Schumer, no van a aprobarlo porque se ha excluido la ayuda a Ucrania. Es difícil entender cómo se están manejando estos apoyos. Pareciera, visto de manera superficial, que los republicanos quieren ayudar a Israel, mas no a Ucrania. Los demócratas quieren ayudar a Israel, pero también a Ucrania. Y en medio de esto entra en una suerte de gambito muy peculiar el tema del IRS, del impuesto sobre la renta. Para tratar de entender el entuerto y cuál es la jugada política en este momento en el Congreso de Estados Unidos, vamos hasta Júpiter, Florida, donde está el profesor Luis Fleischman de el Palm Beach State College y cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Luis, muy buenos días, mucho gusto en saludarte en esta mañana. Un placer estar aquí contigo y muy lindo escuchar No More Lonely Nights de Paul McCartney. Hermosa melodía. Así es, así es. Luis, a ver, ayúdanos a entender este entuerto. ¿Qué es lo que se está jugando en este momento con estas partidas presupuestarias en la Cámara de Representantes? Bueno, yo te digo la verdad, realmente muy desilusionado con la decisión republicana de jugar a la política en un momento geopolítico tan importante. Acabo de escribir un artículo en el National Interest, donde digo que la batalla en Ucrania y la batalla en Gaza son parte de un interés geopolítico crucial para Estados Unidos. Rusia se puso del lado de Irán indirectamente y se puso del lado de Hamas. Lo vimos con visitas de Hamas a Putin. Lo vimos a Putin enfriar las relaciones con Israel. Y obviamente en este momento creo que ayudar a Israel y no ayudar a Ucrania de por sí es un error geopolítico, porque es importante detener el avance de un poder tiránico de alcance global como es Rusia. Segundo,
a mí me parece también malo politizarlo y ingresar ahí cosas ideológicas, como por ejemplo recortar fondos para la Dirección General Impositiva. Sí. IRS, lo que se llama. Sí, que en sí. realidad es una cuestión ideológica debido a que el Partido Republicano, el ala más liberal económica, en realidad está en contra de más impuestos. Entonces sacar los fondos al IRS, o sea, la impositiva, significa, digamos, que la impositiva puede recoger menos dinero, que nos ayuda tanto en términos de política exterior y también política interna. Ujú. Pero la mezcla de elementos suena un tanto extraña. Hay un viejo refrán que dice que tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Podría aplicarse quizá en este caso. ¿Qué tiene que ver el problema impositivo en el caso de ayudar a estos dos, para poder intervenir en estos dos conflictos tan cruciales como el que se está dando en el Medio Oriente y el que se da en Ucrania? Totalmente. Ahora, no tiene nada que ver, excepto que la lógica es una lógica política con P minúscula. Ya. Están jugando a la política, están tratando de ver, yo pienso que fue una especie de apuesta por parte de Mike Johnson y del grupo republicano, de ver a ver si esto pasa. Y de hecho hubo algunos demócratas que votaron a favor, y votaron a favor precisamente pensando lo que esperaban los republicanos que hagan los demócratas, que es no le van a negar dinero a Israel, ¿verdad? No le van a negar ayuda a Israel. Uh-huh. La congresista Lois Frenkel, con quien tengo el gusto de conocerla personalmente hace muchos años, justamente votó en favor de ese paquete porque dijo: yo no voy a abandonar a Israel. Y hubo otros 11 demócratas que hicieron lo mismo. Pero de hecho, en mi opinión, es mala política exterior excluir a Ucrania. Uh-huh. Y pienso de lo que te dije antes, de que condicionarlo a esto, a un recorte a los fondos, a la impositiva, me parece una jugada, un golpe bajo, por así decirlo. Ya. ¿Cómo se le explica esto a los ucranianos? Israel sí, Bueno, Ucrania no. Bueno, yo creo que esto va a traer problemas no solamente entre Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Porque Ucrania dice: me estás negando el dinero, sino que también entre Israel y Ucrania, que en realidad deberían ser aliados. Uh-huh. Y ahora más que nunca, porque en este momento ya las relaciones hasta ahora Israel se abstuvo de tomar posición en la guerra en Ucrania, justamente porque tiene un interés con Rusia. Y el interés con Rusia es la zona de deconflictuación o de desconflicto en Siria. Uh-huh. Pero ahora Putin totalmente abandonó a Israel, o sea que esto es una gran oportunidad para que Israel y Ucrania se unan en esta pelea por la democracia, en esta pelea por la prevalencia de los valores occidentales. Entonces, ¿cómo lo va a percibir el hombre medio en Ucrania? Diciendo es el poder judío que hace que Israel tenga prioridad sobre Ucrania. O sea, va a generar todo tipo de teorías conspirativas en todas estas mentes fértiles. Uh-huh. Y va a generar este paquete, aunque se le haya dicho, aunque finalmente se le diga que no a la ayuda a Israel, ¿verdad? El decirle, que aunque finalmente se le diga que sí a la ayuda a Israel, no es bueno para los intereses de Israel. No es bueno para los intereses de Israel. Qué complicado, qué realmente complicado todo esto. Luis, te agradezco mucho. Sí, totalmente. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Un placer siempre estar contigo, y fue un placer conocerte finalmente personalmente después de 4 años de interacción. Así es, en las elecciones primarias aquí en Miami-Dade College. Correcto. Sí, señor. Un gran gusto, Luis. Luis, Luis es internacionalista, es profesor de sociología en Palm Beach State College y es cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Nos habló desde Júpiter, Florida. Siempre hay que aclarar eso. El reloj indica 10:35.
Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo hoy en Tel Aviv, durante una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog, que su país hará todo lo posible para rescatar a los 241 rehenes que tomó el grupo islamita Hamas en su ataque contra Israel, al tiempo que abogó por proteger a los civiles en la Franja de Gaza que se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Las familias de los rehenes realizaron una protesta justamente frente a la base militar de Kiria en Tel Aviv, donde se llevó a cabo la reunión para exigir que no haya un alto al fuego sin el regreso de todos los rehenes. Blinken reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero subrayó la importancia de que cuando se trata de la protección de los civiles que están atrapados en el fuego cruzado creado por Hamas, se haga todo lo posible para protegerlos y llevar asistencia a quienes tan desesperadamente la necesitan y que no son en ningún modo responsables de lo que pasó el 7 de octubre pasado. ¡Wow! ¡Caramba! Gracias, Flor Alicia. Son las 10:36 de la mañana. Rangers de Texas o Vigilantes de Texas han logrado su primera serie mundial, venciendo en 5 juegos a los Cascabeles de Arizona o Arizona Diamondbacks. Bruce Bochy, el manager de Texas, logró su 4º título y se equipara así con 2 managers legendarios, Walter Alston por el lado de los Dodgers y Joe Torre por el lado de los Yankees de Nueva York. En la cima están con 7 Casey Stengel, manager de los Yankees, después cerró su carrera con los Mets, y Joe McCarthy. A ver, en la línea telefónica tenemos al editor del Extra Base, Daniel Chino Álvarez. Chino, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César, a ti y a toda tu audiencia. Y pues sí, vaya lista, ¿no? A la que se une Bruce Bochy. Vaya serie mundial la que tuvimos, y muy bien por los Rangers, que después de tantos tropiezos y tanto tiempo de espera pudieron finalmente alzar el trofeo del comisionado. A ver, ¿qué nos dices de la serie? ¿Qué resumen haces de esta serie? Es una serie bien particular, César. Yo creo que otra vez, cuando nos vamos al principio de la serie, el día que hablamos en la previa, decíamos que podía ser muy pareja, y yo creo que lo fue, pese a que Texas ganó en 5 juegos y que 2 de esos estuvieron bastante abiertos, el cuarto y el quinto. Pero cuando analizamos cómo se fueron jugando cada uno de esos encuentros, realmente Arizona siempre estuvo a ley de un batazo de realmente cambiar toda la historia de la serie. Y yo creo que eso habla de la paridad de ambos equipos, que para mí eran en cierta forma similares. Repito, parece que la serie se acabó relativamente pronto, ¿no? en cinco compromisos, pero al final prevaleció un equipo de los Rangers que conectó más jonrones, que pudo dar los batazos a la hora buena. Arizona perdonó muchísimo, especialmente en los juegos 4 y 5, y especialmente en ese quinto juego en el que dejaron 9 corredores en posición anotadora, 11 en total en toda la noche, y así por supuesto que las cosas se complican mucho más. Ya. Bueno, muy bien por Bruce Bochy, recordado con mucho cariño en Venezuela, ¿no? Es tiburón, el señor Bochy, recordado con mucho cariño en Venezuela, y él también recuerda con mucho aprecio su tiempo en Venezuela. Siempre para muchos peloteros estadounidenses el ir a Venezuela es una experiencia que les hace no solamente aprender en la parte deportiva, sino también extradeportiva, y entender mucho más lo que pasa en los peloteros latinos cuando tienen que ir a Estados Unidos, con la barrera del lenguaje, con tener que adaptarse a una nueva cultura,
la administración del dinero que cargan, etcétera, y Bocci siempre habla de eso con mucho aprecio. Ya que hablamos de Venezuela, para cerrar brevemente, ¿cómo ves la temporada que recién ha iniciado? Pues, por supuesto que también muy pareja, pero vemos a un equipo del Caracas y los Cardenales del Lara que están dominando en este momento, que son el Lara primero y el Caracas segundo, son equipos que tienen una ofensiva sobresaliente. Lo que mostró el Caracas ayer en el Estadio Monumental ante Bravos es que puede estar abajo en cualquier momento del juego y siempre va a tener fuerza para remontar. Vimos al Grande Liga César Hernández Tocayo dar un par de cuadrangulares y ser la bujía, ¿no?, para el equipo de Leones, y eso es lo que esperaban ellos. Pero todavía está muy parejo todo, porque Zulia está cerca de los juegos de la punta, Magallanes a 3, Tigres metido en la clasificación, y hay sí 3 equipos que no han arrancado bien, que son La Guaira, Caribes y Bravos, que están al fondo de la tabla, pero sigue siendo muy temprano y algo que vamos a ver a medida que vayan pasando los días es que más figuras de grandes ligas se van a ir incorporando a estos equipos, y esto por supuesto que hace mucho mejor la liga. Dijiste, Chino, La Guaira está en el fondo de la tabla. ¿Por qué? Qué raro. Mira, es raro porque Tiburones el año pasado se vio muy bien y estuvo casi toda la temporada entre el primero y el segundo, pero cuando el picheo falla de la manera en la que le está pasando a Tiburones, pues las cosas no salen bien. Y la misma historia con Bravos y la misma historia con Caribes. Hay una diferencia en el picheo entre esos 3 que están 6, 7 y 8 y lo que vemos con el Cardenales del Caracas. Y en Venezuela, o en el Caribe realmente, hay un mal común, y es que la calidad del picheo no es tan buena, pero hay equipos que lo están sufriendo mucho más, y Tiburones es uno de esos. Ya. Bueno, tampoco era para que cayeras en provocaciones, Chino. No te preocupes. Ya estoy bien acostumbrado. Un fuerte abrazo, Chino. Un abrazo para ti, César, para todos, y bueno, que tengan un muy buen día, que disfruten de un fin de semana ahora con la pelota caribeña. Así es. Daniel Chino Álvarez, el editor de El Extra Base. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? El futuro ya está aquí, César. China cree que los robots humanoides son una industria con un gran potencial y se ha marcado, escucha esto, el objetivo oficial de impulsar su producción en masa para el 2025 y hacer que se encuentren entre los más avanzados a nivel global para el año 2027. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, que supervisa el sector industrial de ese país, publicó ayer una directriz en la que prevé impulsar la producción en masa de este tipo de robots humanoides para el 2025. Según el diario South China Morning Post, China es el 5º país más automatizado del mundo, según el Informe Mundial de Robótica del año 2022, y espera que los robots humanoides supongan un avance significativo a nivel de los ordenadores en el pasado, los teléfonos inteligentes o los vehículos de nueva energía. Una revolución de robots humanoides. Mira tú. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:47. Uno de los compositores más talentosos del Zulia en particular, que ha dado tantos compositores talentosos, y de Venezuela en general, y de América Latina en general. Estoy hablando nada menos que del gran Jorge Luis Chacín, el responsable de ese tema, El Maleducado. Bueno, al maleducado Chacín lo tenemos en este momento con nosotros en el programa. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, César, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, qué placer, gracias por brindarme un poco de su tiempo y compartir y hablar un poco de eso del maleducado y de esta gira, ¿no? Que se llama precisamente así, El Maleducado.
Vas a presentarte nada menos que en el Night Concert Hall, en el Adrian Arts Center, aquí en Miami, quizá la sala más importante en lo que a música se refiere en esta ciudad. ¿Qué tienes Oye, sí, de verdad, es un sueño maravilloso que tuve. Lo que pasó, César, es que hace unos años tuve el placer de ver allí y de conocer al gran David Foster, de Hitman, ¿no? Que es uno de mis compositores y productores de música preferidos, o sea, compositor de Celine Dion, de Whitney Houston, de tantos artistas, Chicago. Y le comentaba yo a mi esposa ese día que uno de mis sueños sería poder un día dar un concierto en esa sala tan prestigiosa y tan bonita. Y pues se nos dio muchos años después de un escaneo que me hizo el teatro, pues decidieron que sí, este maracucho sí estaba apto para llevar nuestra música venezolana. ¿Qué vas a hacer allí en esa sala tan, no solo prestigiosa, que suena tan bien? Allí es una maravilla. Yo he visto allí unas cuantas cosas desde Manhattan Transfer hace ya unos años y wow. Excelente. ¿Qué vas a presentar allí, Jorge Luis? Mira, es lo mejor primeramente de mi repertorio, como tú bien lo dijiste al principio, pues soy un compositor que ha tenido una carrera bien larga, no solo escribiendo para mí, sino para muchos artistas, desde Cristina Aguilera hasta Thalía, Prince Royce, Ricardo Montaner, y muchas otras artistas. Guaco, tengo más de 40 canciones con Guaco. Que por cierto, hoy está cumpliendo años Gustavo, yo no me enteré aquí. Oye, hoy es 3. Hoy es 3, sí. Hoy es 3 de noviembre. Tengo que llamarlo, es verdad. Hay que llamarlo. Está cumpliendo años hoy, sí señor, el 3 de noviembre. Sí. Claro que sí. Pues sí, el concierto estará lleno de todo ese repertorio de mi época con Guaco, de mi época como solista, pero también un poco de la música que he escrito para otros grandes artistas, como ya mencioné antes. Sí, sí. Y hay algo muy especial entre otro par de invitados y otros invitados especiales que tengo, que mi compadrito Yasmil Marrufo y Mario Cáceres, pues también probablemente, los estoy convenciendo, van a estar por allá con nosotros, pero va a debutar mi hija Natacha Chacín, que es una niña súper talentosa, y no es porque es mi hija, es una pianista, desde los 6 años está estudiando piano, hoy en día tiene 18 y es cantautora también. Y entonces pues una noche tan especial, pues ella decidió, papi, yo quiero cantar contigo esa noche, y pues va a ser su debut, y justamente ese día va a salir su primer sencillo en todas las plataformas digitales, y qué mejor que presentarla pues en ese teatro, que por cierto me dijo que no le daba miedo. Entonces dije, bueno, si usted no tiene miedo, a mí tampoco me da miedo, así que vamos para adelante. Y el orgullo del papá que no le cabe, ¿no? No, imagínate, eso es, cada vez que se sienta, cuando me quiero relajar bueno, a veces no me relajo porque empieza a tocarme unas canciones con una hermosura, una sensibilidad melódica y una manera de escribir tan especial que tiene ella. La mayoría de sus canciones están escritas en inglés, porque obviamente ella se crió aquí, nació aquí y todo lo demás, pero también está coqueteando con el español y estamos trabajando en eso. Bueno. Pero por ahora lo que viene es música de una cantautora muy joven en inglés, y el que no entienda lo va a sentir, porque la sensibilidad musical, y repito, no es porque mi hija, es un nivel muy bonito, y va a ser algo muy especial del concierto. Mencionaste y la verdad que estoy muy emocionado. Sí, mencionaste a Cáceres, y ojalá vaya. A Cáceres se lo dije en una oportunidad: chico, tú eres de los compositores zulianos, estás en la onda de la versatilidad de Chacín, ¿eh? Oh, wow. No, preguntáselo para que veáis. Es que mira, él es muy, aparte que es un gran amigo mío, yo cuando lo conocí, yo le dije, oye, tu energía de autor, yo la compararía con la energía de un Juan Gabriel en su época, porque tiene una manera de comunicar tan increíble, tan impresionante. Estamos escribiendo un cuarto juntos con Cani García y Yasmil Marrufo, que es un súper maestro, y Mario parece una palomita rodando y volando y saltando, y con chorros de creatividad no te puedes imaginar. Para mí es un genio de la composición, y bueno, igual que el maestro Yasmil. Entonces pues tenerlos con nosotros, es aparte que con Yasmil pues he hecho tantas cosas y cuenta canciones, y siempre salimos en videos por allí haciendo música, y bueno, creo que lo vamos a lograr. ¿Qué tipo de orquesta te va a acompañar?
Tengo una banda de 9 músicos maravillosos. Va a ser una banda más pop, más a lo Chicago, con trompeta, trombón, batería, percusión completa. Va a estar el gran José Gregorio Hernández, que gran percusionista de Engelbert Humperdinck y de Franco De Vita. En el piano va a estar mi querido Johan Morales, que es el pianista de Ricardo Montaner. Tengo el bajista de Ricardo Montaner, porque Ricardo me los prestó para esta semana porque ellos están libres. Y bueno, tengo una banda increíble de músicos extraordinarios. Y vamos a tener de todo, pues un segmento donde nos paseamos por la música, como te dije, de Guaco, la música mía, que es tropical, contemporánea y bien bailable, pero también tenemos ese espacio del cuentacanciones, que cuando yo tomo el piano y empiezo a contar historias y a cantarlas, como hacía nuestro tío Simón. Sí, por no hablar de Si usted la viera, ¿no? Imagínate que es un tema es uno de los temas más emblemáticos de mi carrera, porque tú sabes que es un poema del dramaturgo español Eusebio Blasco del siglo XIX, que yo convertí en canción, porque de atrevido un día estaba experimentando en las armonías de un gran compositor brasilero que se llama Ginga, y me parecían melodías y armonías muy curiosas, y ese día abrí el libro del repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez y le puse música al primer poema que se me apareció, y fue ese gran poema de Eusebio Blasco, que se llama Si usted la viera, y que luego se convirtió en una canción tan especial en Guaco y en mi carrera, que posteriormente la grabó Ricardo Arjona, que nunca había grabado una canción de nadie, y bueno, el cuento es historia, pero es una de mis canciones pues predilectas del público. Invita a Jorge pues. Luis, entonces invita a Jorge Luis, por favor, a nuestros oyentes. Claro que sí, bueno, los espero este próximo 10 de noviembre en el Adrian Arts Center. Es un teatro hermoso, vamos a tener un concierto fabuloso, inolvidable, la vamos a pasar súper bien. Ya tenemos una gira que comenzó desde España hasta Chile y todo lo demás, y la gente pues quiere repetir, así que te garantizo que vamos a pasar una noche inolvidable, tanto ustedes como yo. Muy bien. Los quiero y los invito con mucho cariño. Allí estaremos. Un fuerte abrazo, Gracias. Jorge Luis, el gran Jorge Luis Chacín. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Floraliza Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.